Mi nombre es Andrés, tengo 48 años, y lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de decepción, es una demostración de cómo la verdadera naturaleza de las personas aparece cuando creen que el dinero puede cambiarlo todo. Existe un instante en el que comprendes que algunos llaman familia a un grupo de personas que solo permanece unido mientras alguien cargue con el peso de los demás. Mi suegra me exigió que recogiera mis pertenencias y abandonara su casa bajo una lluvia intensa delante de todos, porque su yerno favorito acababa de ganar $77,000 en la lotería. Según ella, mi presencia arruinaba el momento de gloria del nuevo afortunado. Pensó que me estaba expulsando de la mesa familiar, cuando en realidad me estaba liberando de seguir siendo el único adulto responsable, rodeado de personas que solo sabían aprovecharse de los demás. Mientras su querido yerno descorchaba una botella para celebrar y ella me observaba con una expresión llena de desprecio, yo solo podía pensar en un detalle que nadie más recordaba. 6 meses antes, ella misma me había pedido que firmara un contrato de fideicomiso para salvar su propiedad de las deudas. Hay fortunas que aparecen y desaparecen con la misma rapidez, pero los documentos legales permanecen. Aquella humillación pública tendría consecuencias, y muy pronto todos descubrirían que algunas decisiones terminan costando mucho más de lo que imaginaban. Si disfrutas las historias donde cada acción tiene consecuencias y la justicia llega cuando nadie la espera, deja tu like y suscríbete. En este canal encontrarás relatos intensos, giros inesperados y lecciones que permanecen en la memoria mucho después de terminar cada historia. Durante 15 años fui el soporte silencioso de aquella familia. Mi nombre es Andrés, y siempre me consideré una persona tranquila, organizada y guiada por la lógica. Cuando conocí a Lucía, entendí que mi papel sería resolver los problemas que los demás evitaban enfrentar. Ella era la hija menor de Carmen, una mujer convencida de que el valor de un hombre podía medirse por el tamaño de su cuenta bancaria y por su disposición a complacerla. Desde el primer día dejó claro que yo no era el candidato ideal para su hija. Nunca fui un hombre de apuestas, promesas vacías o proyectos milagrosos para hacerme rico de un día para otro. Era simplemente un ingeniero que trabajaba largas jornadas, administraba bien su dinero y creía que la estabilidad se construía con esfuerzo. En el otro extremo estaba Sergio, el esposo de la hermana mayor de Lucía. Siempre aparecía con una nueva idea de negocio que, según él, lo convertiría en millonario en cuestión de meses. Carmen lo admiraba profundamente. Para ella era el yerno perfecto porque sabía decir exactamente lo que ella quería escuchar. Prometía grandes oportunidades, hablaba de inversiones extraordinarias y dibujaba un futuro lleno de lujos que jamás llegaba. Mientras Sergio perdía los ahorros familiares en proyectos improvisados y operaciones que terminaban fracasando, era yo quien asumía las responsabilidades reales. Cuando Carmen necesitó ayuda para pagar gastos médicos, fui yo quien respondió. Cuando una tormenta dañó el techo de su casa, fui yo quien financió la reparación. Y cuando Lucía acumuló deudas intentando mantener un estilo de vida que imitaba al de su hermana, fui yo quien encontró la manera de solucionarlo sin hacer escándalo. Mi vida se convirtió en una rutina de sacrificios silenciosos. Salía temprano, regresaba agotado, y cada cena transcurría en un ambiente donde la tensión parecía formar parte del mobiliario. Carmen elogiaba una y otra vez la supuesta visión empresarial de Sergio, mientras yo, que sostenía la estabilidad económica de todos, apenas recibía una mirada de reconocimiento. Tenía una forma muy particular de hacer sentir inferior a cualquiera. No necesitaba levantar la voz, bastaba una expresión de decepción cuando no recibía el regalo costoso que esperaba, o cuando alguien no cumplía con sus exigencias. Sin embargo, todo cambió 6 meses antes de aquella famosa cena. La casa de Carmen, el único patrimonio importante que aún conservaba, estaba a punto de ser embargada debido a una serie de préstamos mal administrados que había solicitado para financiar uno de los tantos proyectos fallidos de Sergio. En aquel momento nadie tenía recursos suficientes para ayudarla. Sergio desapareció durante semanas con la excusa de estar cerrando acuerdos importantes en otra ciudad. Lucía pasaba las noches preocupada, convencida de que su madre perdería el hogar donde había vivido toda su vida. Fue entonces cuando intervine. Utilicé los ahorros que había reunido durante años para cancelar la deuda con el banco. Sin embargo, también sabía perfectamente que las promesas de Carmen valían muy poco cuando aparecía una nueva oportunidad de beneficiarse. Por eso acepté ayudar únicamente con una condición. Todo debía quedar respaldado mediante un contrato legal.
Ella transfirió la propiedad de la vivienda a un fideicomiso completamente administrado por mí, incluyendo una cláusula que le permitía seguir viviendo allí siempre que no existieran conflictos legales importantes. Firmó con una sonrisa que apenas ocultaba su incomodidad por depender precisamente del yerno al que siempre había menospreciado. El resto de la familia creyó que simplemente había prestado ayuda económica. Nadie imaginó que, desde ese momento, cada pared, cada ventana y cada ladrillo de aquella casa estaban protegidos por un acuerdo legal que me daba el control absoluto. Nunca hice alarde de ello. Continué usando la misma ropa sencilla para trabajar, conduciendo mi automóvil de 8 años y manteniendo un perfil discreto. Prefería que todos subestimaran mi posición antes que revelar la verdad. Durante un tiempo pensé que finalmente había conseguido cierta estabilidad. Sentía que el esfuerzo de tantos años empezaba a ofrecerme una seguridad real. Creía que proteger a mi familia terminaría generando respeto. Lucía parecía valorar todo lo que hacía, o al menos eso era lo que yo quería creer. Me convencí de que ese era el orden natural de las cosas. Quien trabaja, cuida a los suyos y actúa con responsabilidad, recibe reconocimiento. Estaba completamente equivocado. Hay personas para las que la lealtad nunca será suficiente. No respetan el sacrificio ni agradecen el compromiso. Solo admiran aquello que brilla por un instante. Durante las semanas previas a aquella cena, el ambiente volvió a cambiar. Sergio regresó con la misma arrogancia de siempre, aunque seguía sin demostrar resultados reales. Carmen retomó las reuniones familiares semanales, donde el tema principal era imaginar todo lo que harían cuando la supuesta buena suerte de Sergio finalmente apareciera. Yo permanecía al final de la mesa, observando cómo repartían una riqueza que todavía no existía, mientras seguía pagando el mantenimiento de la propiedad, los impuestos y todos los gastos necesarios para conservar aquella casa. Y quizá podrías verte reflejado en una situación parecida. Tal vez también seas esa persona que cumple con sus responsabilidades, que se levanta temprano cada mañana, que ayuda a los demás sin esperar reconocimiento y que cree que el trabajo honesto siempre será suficiente. Permaneces en silencio, convencido de haber hecho lo correcto. Pero, mientras tú sostienes todo desde las sombras, hay quienes alimentan en silencio un resentimiento que crece cada día sin que llegues a notarlo. Me despreciaban porque mi sola presencia les recordaba todo lo que nunca habían conseguido por sí mismos. Les resultaba insoportable saber que dependían de la persona a la que menos valoraban. Sin darse cuenta, compartían una mesa que, legalmente, ya no les pertenecía. Todo aquel equilibrio era extremadamente frágil y solo se mantenía gracias a mi paciencia. Pero entonces llegó aquella noche. Una coincidencia inesperada puso en manos de Sergio la oportunidad perfecta para creer que, por fin, podían deshacerse de mí. La cena tenía un ambiente extraño desde el principio. Carmen había insistido en reunir a toda la familia y, apenas crucé la puerta, noté una emoción difícil de explicar. Nadie decía nada, pero todos parecían esperar un gran momento. De pronto, Sergio se levantó de la silla y golpeó suavemente su copa con un tenedor para captar la atención. Tenía el rostro completamente iluminado por la emoción y sonreía como si el mundo entero acabara de rendirse a sus pies. Sacó lentamente un papel doblado del bolsillo y lo colocó sobre la mesa con un gesto exageradamente teatral. Era el comprobante del sorteo. Había ganado $77,000. Para una familia acostumbrada a vivir persiguiendo soluciones rápidas, aquella cantidad representaba el final de todas sus preocupaciones. Para mí era simplemente una suma importante, pero no algo capaz de cambiar una vida de la noche a la mañana. Sin embargo, para ellos era poco menos que un milagro. Carmen lanzó un grito de felicidad y abrazó a Sergio como si hubiera salvado a toda la familia. Lucía también se levantó inmediatamente para felicitarlo con un entusiasmo que jamás había mostrado hacia mí, ni siquiera cuando logré evitar que la casa terminara en manos del banco. Permanecí sentado observando la escena en silencio. No sentía envidia, sentía que algo estaba a punto de romperse. Sergio comenzó a hablar de los viajes que harían, del automóvil nuevo que compraría para Carmen y de la vida llena de lujos que, según él, ahora les esperaba. Cada frase aumentaba la euforia de los presentes. Entonces Carmen giró lentamente hacia mí. La emoción de unos segundos antes había desaparecido. En su lugar había una expresión cargada de arrogancia. Se acercó despacio hasta donde yo estaba sentado y apoyó ambas manos sobre la mesa. «Andrés», dijo con una calma que resultaba mucho más dura que un grito. «Creo que ha llegado el momento de reconocer quién ya no tiene lugar aquí. Sergio representa el futuro de esta familia. Tú siempre has sido un hombre apagado, obsesionado con hablar de responsabilidades, de gastos y de ahorrar. Ya no necesitamos tu ayuda.
Busqué la mirada de Lucía esperando que dijera una sola palabra en mi defensa. Bastaba un gesto, cualquier señal. Pero nunca llegó. Ella permanecía completamente concentrada, observando el boleto ganador que Sergio sostenía entre las manos. En ese instante comprendí algo que llevaba años negándome a aceptar. Todo mi esfuerzo, mi lealtad y los sacrificios realizados durante tantos años no valían absolutamente nada frente a la ilusión de un dinero conseguido por azar. Lo que más dolía no eran las palabras de Carmen, sino el silencio de la mujer con la que había compartido gran parte de mi vida. «Quiero que te marches», continuó Carmen señalando la puerta. «No quiero verte más en esta casa ni sentado en esta mesa. Mañana mismo Lucía y yo recogeremos tus cosas. Sergio solucionará todos nuestros problemas. Ya no dependemos de ti». Me levanté despacio, no respondí, no levanté la voz ni golpeé la mesa. Toda la rabia que sentía era fría, pesada y perfectamente controlada. Sergio sonrió con satisfacción mientras disfrutaba del momento. «Ya lo escuchaste, Andrés», dijo con tono burlón. «El éxito atrae más éxito. Tú solo sabes trabar demasiado». Respiré profundamente y observé uno por uno a todos los presentes. Mi cuñada no podía contener la risa. Sergio disfrutaba de su supuesto triunfo. Carmen sonreía convencida de haber tomado la mejor decisión de su vida. La misma mujer cuya casa había conservado gracias a mi ayuda, ahora me trataba como si nunca hubiera significado nada. Sin pronunciar una sola palabra, caminé hasta la entrada, tomé mi chaqueta y escuché la lluvia golpeando con fuerza las ventanas. Cuando ya estaba a punto de salir, Carmen levantó la voz una última vez. «Y no intentes reclamar nada. Sergio hará que desaparezca cualquier recuerdo tuyo de esta casa». Cerré la puerta lentamente detrás de mí y permanecí unos segundos bajo el porche mientras las risas continuaban al otro lado. Acababan de expulsarme del lugar que, legalmente, era mío. Habían intentado humillarme delante de la persona con la que había compartido 15 años de mi vida. Durante unos instantes sentí un enorme vacío. Pero precisamente en ese silencio apareció una claridad absoluta. Ellos estaban convencidos de que la partida había terminado, porque tenían un boleto ganador entre las manos. Lo que ignoraban era que yo conservaba algo mucho más importante: el título de propiedad, el contrato de fideicomiso y la paciencia suficiente para esperar el momento adecuado. Caminé bajo la lluvia hasta mi automóvil, sin preocuparme por empaparme. El agua helada despejaba mi mente. Aquella noche apenas dormí. Pasé horas revisando cada cláusula de los documentos que permanecían guardados en mi oficina. Expulsarme de aquella vivienda había sido el mayor error que Carmen podía cometer. Con esa decisión había incumplido una de las condiciones fundamentales del acuerdo que protegía su derecho a permanecer allí. Desde un punto de vista legal, la situación había cambiado por completo. No esperaba una solución inmediata. Sabía que todo requeriría tiempo, pero también sabía que cada paso debía darse con absoluta precisión. A la mañana siguiente no llamé a nadie, no envié mensajes buscando explicaciones, ni intenté convencer a quienes ya habían tomado una decisión. Conduje directamente hasta el despacho de un antiguo colega, un abogado especializado en derecho patrimonial llamado Navarro. No necesitaba palabras de ánimo, necesitaba un análisis jurídico impecable. Coloqué sobre su escritorio el contrato de fideicomiso, junto con toda la documentación, que demostraba que meses antes había asumido personalmente el pago de las deudas que pesaban sobre la propiedad. Navarro revisó cada página en silencio, mientras yo observaba la lluvia caer tras el ventanal. Todo lo que iba a ocurrir después no nacía del resentimiento, nacía de los hechos. El contrato era muy claro. Carmen conservaba el derecho a vivir en la vivienda únicamente mientras respetara las condiciones establecidas. Entre ellas figuraban la convivencia pacífica y la prohibición expresa de permitir que otras personas ocuparan la propiedad sin mi autorización por escrito. Al instalar a Sergio en la casa y expulsarme de manera definitiva, había incumplido precisamente esas condiciones. Ella seguía creyendo que aquella vivienda le pertenecía porque allí estaban todos sus recuerdos. Yo conocía una realidad muy distinta. Los recuerdos permanecen en la memoria. La propiedad queda registrada en los documentos. «Andrés, este contrato está perfectamente respaldado», dijo Navarro, después de revisar cada documento con atención. «Solo queda activar la cláusula de terminación inmediata, pero debes tener claro que, una vez iniciemos el procedimiento, ya no habrá vuelta atrás. Eso significa que Carmen perderá el derecho a permanecer en la vivienda y, legalmente, Lucía también tendrá que abandonarla». Respiré con tranquilidad antes de responder. «No tengo una esposa.
Tengo a una persona que decidió cambiar 15 años de compromiso por la ilusión de un premio inesperado. Continúe. Durante las 2 semanas siguientes actué con absoluta calma. Me instalé en un pequeño apartamento cerca de mi oficina y me concentré únicamente en mi trabajo. Lucía comenzó a llamarme una y otra vez cuando comprendió que yo no pensaba regresar ni pedir explicaciones. Nunca contesté. Después de varios intentos, bloqueé todos sus números. Mi silencio era mucho más fuerte que cualquier discusión. Mientras tanto, algunas personas cercanas me contaban lo que ocurría en aquella casa. Sergio estaba convencido de que el dinero nunca se acabaría. Compró un automóvil deportivo usado, relojes costosos, y empezó a hablar de remodelaciones enormes para una vivienda que, sin saberlo, ya no podían considerar suya. Cada decisión equivocada la tomaban por iniciativa propia. Yo solo observaba cómo avanzaban hacia un problema que todavía no eran capaces de ver. Mi estrategia era sencilla: esperar. Sabía que, sintiéndose invencible, Sergio terminaría descuidando las responsabilidades básicas. Estaba convencido de que todo les pertenecía y de que nadie podía cuestionarlos. Lo que ignoraban era que yo ya había actualizado toda la información relacionada con la propiedad. Las comunicaciones oficiales, la correspondencia administrativa y cualquier notificación importante serían enviadas únicamente a mi nueva dirección. Poco a poco, el mundo que ellos creían controlar empezaba a cambiar sin que lo notaran. También había otro detalle que nunca se molestaron en analizar. El premio de la lotería no significaba disponer libremente de la cantidad completa desde el primer momento. Existían obligaciones fiscales y gastos asociados que reducirían considerablemente el dinero disponible. Sin embargo, Sergio ya había comprometido gran parte de esos fondos en compras impulsivas y promesas imposibles de mantener. Vivían convencidos de haber construido una nueva vida, cuando en realidad todo descansaba sobre una base extremadamente frágil. Días después, regresé al despacho de Navarro para firmar la solicitud definitiva de ejecución del contrato por incumplimiento de las condiciones establecidas. Mientras sostenía la pluma, recordé perfectamente aquella noche, la mano de Carmen señalando la puerta, la sonrisa de Sergio mientras disfrutaba del momento, el silencio de Lucía. No sentí rencor. Con el paso del tiempo comprendí que las consecuencias no aparecen para castigar a nadie. Simplemente llegan cuando las decisiones tomadas conducen inevitablemente hacia ellas. Firmé cada documento con total seguridad. Todo estaba preparado. También contraté una empresa especializada en mudanzas y un equipo de seguridad privada para recuperar la propiedad en cuanto las autoridades autorizaran el procedimiento. Existe una diferencia enorme entre retirarse por debilidad y hacerlo porque uno está esperando el momento adecuado. Ellos interpretaron mi salida bajo la lluvia como una derrota. Nunca imaginaron que, mientras celebraban su supuesto triunfo, todo el escenario ya estaba cambiando. Mi vida podía continuar perfectamente sin aquella casa. La de ellos, en cambio, dependía completamente de una realidad que estaba a punto de desaparecer. Cuando llegó el día señalado, el cielo estaba completamente despejado. Resultaba casi irónico recordar la tormenta que caía la noche en que me obligaron a marcharme. A las 10 de la mañana llegué a la propiedad acompañado por Navarro, 2 funcionarios judiciales y 3 agentes de seguridad privada. No sentía nervios, solo una serenidad absoluta. Al bajar del automóvil, vi el deportivo de Sergio estacionado justo frente a la entrada. Era una imagen casi simbólica, un vehículo llamativo delante de una vivienda sobre la que ya no tenían ningún control real. Navarro llamó a la puerta. Pasaron varios minutos antes de que alguien respondiera. Finalmente apareció Carmen. Vestía una elegante bata de seda y al verme, su expresión pasó de la sorpresa al desprecio en apenas unos segundos. «¿Qué haces aquí, Andrés? Ya te dije que no volvieras». Sin esperar respuesta, levantó la voz hacia el interior de la casa. «Sergio, ven enseguida. Ha regresado». Pocos segundos después, apareció él. Llevaba un reloj brillante que intentaba transmitir una imagen de éxito. Sonrió con suficiencia. «Parece que todavía no entiendes cuándo alguien ya no es bienvenido». No respondí. Simplemente di un paso hacia un lado. Uno de los funcionarios judiciales avanzó y entregó la documentación oficial junto con la resolución correspondiente. Mientras Navarro explicaba cada punto del procedimiento, el ambiente cambió por completo. El silencio que llenó la entrada fue mucho más elocuente que cualquier discusión. La sonrisa de Sergio desapareció lentamente. Carmen tomó los documentos con manos temblorosas e intentó leerlos varias veces. «Esto no puede estar bien», murmuró con voz insegura. «Esta casa es mía. He vivido aquí durante décadas». Navarro respondió con absoluta serenidad.
Durante muchos años fue su residencia. Sin embargo, la propiedad fue transferida mediante un fideicomiso, cuya validez dependía del cumplimiento de determinadas condiciones. Al incumplirlas, ese derecho quedó extinguido conforme a lo establecido en el contrato. Después añadió con el mismo tono profesional: disponen de 2 horas para retirar únicamente sus pertenencias personales. El procedimiento comenzará una vez finalice ese plazo. En ese momento apareció Lucía en la escalera. Parecía mucho más cansada que la última vez que la había visto. La seguridad que mostraba durante la celebración había desaparecido por completo. Se acercó lentamente y me miró buscando al hombre que durante tantos años había cedido en silencio para evitar conflictos. Pero ese hombre ya no estaba allí. «Por favor, Andrés», dijo casi en un susurro. «Es mi madre». La observé sin interrumpirla. Mi decisión ya estaba tomada mucho antes de cruzar aquella puerta. «Es la mujer que decidió echarme de mi propia casa mientras tú celebrabas al lado de Sergio», respondí con calma, señalándolo por un instante. Cada persona demuestra dónde está su lealtad cuando llegan los momentos difíciles. La mía siempre estuvo basada en el respeto, la tuya cambió demasiado rápido. Lo que ocurrió durante la siguiente hora parecía cuidadosamente organizado. El equipo comenzó a retirar los muebles y los objetos que yo había adquirido con el paso de los años. Todo se desarrollaba conforme al procedimiento establecido. Sergio intentó discutir al principio, convencido de que todavía podía cambiar la situación. Sin embargo, al comprobar que las autoridades seguían adelante y que nadie iba a detener el proceso, toda su seguridad desapareció. Sacó el teléfono y empezó a realizar llamadas desesperadas buscando ayuda, pero descubrió muy pronto que muchas de las personas que lo rodeaban solo estaban presentes mientras aparentaba tener éxito. Poco después, ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Una notificación oficial relacionada con antiguas obligaciones económicas pendientes llegó ese mismo día. Aquello confirmó que una parte importante del dinero que tanto habían celebrado ya estaba comprometida por responsabilidades que Sergio llevaba tiempo ignorando. El supuesto golpe de suerte ya no parecía suficiente para sostener el estilo de vida que había prometido. Observé a Carmen mientras veía salir uno tras otro los objetos que durante años habían llenado aquella vivienda. Su expresión había cambiado por completo. La seguridad de días atrás se había transformado en desconcierto. Desde el jardín también vi cómo retiraban el automóvil deportivo de Sergio. Poco antes había dejado de cumplir con los pagos acordados, y la empresa correspondiente actuó de inmediato. Él permanecía inmóvil en la acera, rodeado de maletas y cajas, mientras Carmen le exigía una solución que ya no podía ofrecer. Resultaba imposible no recordar cómo, apenas unos días antes, lo presentaba como el hombre destinado a resolver todos los problemas de la familia. Ahora lo observaba exactamente igual que antes me observaba a mí, con una diferencia importante. Yo seguía siendo el propietario del lugar donde todos ellos estaban de pie. Al acercarse el mediodía, la vivienda quedó completamente vacía. Las cerraduras fueron sustituidas delante de todos. Carmen permanecía sentada sobre uno de los baúles sin decir una palabra. Lucía mantenía la mirada baja. Sergio parecía incapaz de aceptar que el dinero, por sí solo, nunca sustituye la responsabilidad ni las buenas decisiones. Antes de marcharme, me acerqué por última vez a Carmen. «El dinero puede desaparecer mucho más rápido de lo que uno imagina», le dije con tranquilidad. «Pero las decisiones que tomamos permanecen durante mucho tiempo. Espero sinceramente que encuentren la estabilidad que tanto buscaban». Subí al automóvil y me alejé. En el espejo retrovisor vi a los 3 permaneciendo inmóviles frente a la casa. No experimenté esa satisfacción exagerada que muestran tantas películas. Sentí algo mucho más profundo. La tranquilidad de saber que todo había terminado. 6 meses han pasado desde aquel día. El tiempo solo confirmó lo que llevaba años sospechando. Las personas rara vez cambian, simplemente actúan de manera diferente cuando ya no tienen alternativas. Supe por conocidos en común que Lucía intentó ponerse en contacto conmigo. Envió varios correos hablando de arrepentimiento y explicando que todo había ocurrido por la emoción del momento. Nunca los respondí. Cuando alguien demuestra que el valor de una persona depende del dinero que tenga en ese instante, está dejando claro cuál es su verdadera forma de pensar. Ignorar esa realidad sería engañarse a uno mismo. También me enteré de que Carmen y Sergio terminaron viviendo en un apartamento mucho más pequeño, precisamente en una zona que antes criticaban constantemente. El dinero que tanto celebraron desapareció entre gastos, malas decisiones y obligaciones económicas acumuladas. Con el tiempo incluso comenzaron los conflictos entre ellos.
La relación que parecía tan fuerte cuando creían haber alcanzado el éxito terminó deteriorándose rápidamente cuando aparecieron los verdaderos problemas. No me sorprendió. Las alianzas construidas únicamente alrededor del interés rara vez resisten cuando desaparecen las ventajas. Por mi parte, decidí vender la casa. No tenía sentido conservar un lugar lleno de recuerdos que ya no representaban nada positivo para mí. Con ese dinero y los ahorros que había acumulado durante años, inicié un nuevo proyecto profesional, lejos de discusiones familiares, lejos de expectativas ajenas, lejos de personas que solo aparecen cuando necesitan algo. Mi vida hoy es mucho más tranquila, más ordenada y, sobre todo, libre de cargas emocionales innecesarias. No siento la necesidad de empezar una nueva relación inmediatamente ni de demostrar nada a nadie. Me basta con saber que las personas que formen parte de mi vida lo harán porque existe respeto mutuo, no por conveniencia. Con el tiempo entendí una lección que me costó 15 años aprender. Muchos terminan perdiéndose intentando obtener la aprobación de quienes jamás pensaron valorarlos. Yo también cometí ese error. Creí que el sacrificio constante acabaría ocupando un lugar en el corazón de aquella familia. La realidad fue muy distinta. Cuando los límites desaparecen, algunas personas dejan de valorar el esfuerzo y comienzan a verlo como una obligación. La verdadera justicia no consiste en ver fracasar a los demás. Consiste en dejar de sostener a quienes nunca aprendieron a caminar por sí solos y permitir que enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Hoy miro hacia atrás sin rencor. Guardar resentimiento exige demasiada energía. Prefiero invertir la mía en construir un futuro mucho mejor. No los dejé atrás por crueldad. Lo hice porque era la única decisión coherente. Si aquella noche yo no era lo suficientemente importante para permanecer en su mesa, entonces ellos tampoco tenían lugar en mi hogar. Todo quedó en el pasado, y comprendí algo que nunca volveré a olvidar. En muchas ocasiones, la mejor respuesta no consiste en buscar revancha. Consiste en seguir adelante mientras la vida pone cada cosa en su lugar. Si esta historia te mantuvo atento hasta el final, deja tu like y comparte en los comentarios qué habrías hecho tú en una situación parecida. Y si todavía no formas parte del canal, suscríbete para no perderte las próximas historias.